Hola hermanos, buenas tardes. Seguimos aquí con los devocionales en el Evangelio de Marcos. Nos toca capítulo 8 y capítulo 9. Bien, este Evangelio es escrito precisamente por Marcos, discípulo de Jesús. Viene ya aquí el Señor Jesucristo haciendo su ministerio fuertemente, ¿no? Empieza con una enseñanza de los discípulos. Hagan de cuenta que están en el instituto bíblico, pero les está enseñando también de forma práctica. Sí, empieza el Señor a hacer milagros, a sanar, a sacar fuera demonios, perdón, ¿verdad? Entonces venimos viendo que viene haciendo una clase de milagros y les empieza a enseñar lo que el Señor Jesucristo en cuanto a su fe. Vemos aquí en el Evangelio de Marcos varias enseñanzas que Jesús les da a los discípulos. Ajá. Primero, en el capítulo 8, vemos cómo empieza con la alimentación de los 4,000, ¿verdad? A la par cuando también él hizo el milagro de aquí aumentar los 7 panes con 2 pececillos, ¿verdad? Ya lo había también hecho con los 5,000. Entonces vemos al Señor Jesús haciendo esos milagros, ¿verdad? Y todavía después de eso empiezan a discutir los fariseos, ¿verdad? Y dice aquí la palabra es que gimiendo en su espíritu, o sea, Jesús, o sea, enojado, simplemente afligido, un poquito para que vean que el Señor también sí lo hacían enojar. A lo mejor no lo sacaban de quicio como a veces lo sacan a nosotros, ¿verdad? Pero sí lo hacían enojar. Dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ya venía dando el Señor Jesús, eh, sanando, haciendo milagros, sacando fuera demonios. Y todavía ellos pedían señal, que si era el Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo les responde tajantemente y no les da más argumentos para que sigan ellos blasfemando el nombre de Dios, ¿verdad? Y luego en este contexto precisamente les dice a sus discípulos y les llama a ellos que no que no tengan o que no guarden una levadura como los fariseos y una levadura de Herodes, así lo llama él. ¿Por qué levadura? Sabemos que, como dice la levadura, poca levadura, leuda toda la masa. La levadura es la que infla la, la, la masa, pero no tiene nada de consistencia, nada más infla el pan, ¿verdad? Entonces estos cuates estaban todos inflados, además también símbolo de pecado en sus vidas, ¿verdad? Por eso el pan, cuando el pan Jesucristo, cuando es el pan judío, por ejemplo, de la Santa Cena, no era sin levadura, porque era sin pecado, representando a Jesús sin pecado. Era un pan delgadito, así como una galletita delgadita que cuando comían lo tronaban. Ajá, entonces por eso dice que es partido. Ajá, y tronaba, ¿no? Sin levadura total, porque era sin pecado. Entonces dice que guárdense de esta levadura. ¿Qué levadura de los fariseos? Pues estaban todos inflados de tanto orgullo, de sentirse los grandes de las sinagogas, ¿verdad? Entonces le dice, guárdense de esta levadura, ¿verdad? Y los discípulos no entienden y piensan que les está hablando del pan. Dice, oye, nos está diciendo esto porque no traemos pan. Entonces Jesús vuelve a enseñarles y a decirles, ¿no? ¿Qué tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Ajá, entonces, hermanos, a veces somos así. Ellos estaban viendo a Jesucristo, estaban escuchando los discursos de Jesús, tenían al pie, vivían con Jesús, estaban con él y no lograban entender muchas veces.
Muchas veces decían los discípulos, ¿de qué está hablando este hombre? No lograban entender. Y nosotros a veces también así, nosotros teniendo toda la revelación completa, que es la palabra de Dios, teniendo con todo lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? No entendemos, no escuchamos la voz de Dios y estamos todavía aún cegados en muchas cosas. No logramos entender. A veces llegamos a pasajes y no logramos entender qué es lo que Jesucristo quiere para nuestras vidas, porque nos ciega precisamente el pecado. A veces el pecado no nos deja ver, por eso les digo, quítense esa levadura de los fariseos, porque ellos no vieron a Jesús. Su mismo pecado de orgullo no les dejó ver a Jesús. Entonces, hermanos, a veces nuestro mismo pecado no nos deja ver a Jesucristo. Sigue el Señor sanando, sanando a un ciego en Betsaida, por ejemplo. Y fíjense, primero, aquí me sorprende, ¿no? El Señor Jesús, porque a este ciego le hace le pone así con sus manos sobre sus ojos y, y primero le puso las manos encima y le preguntó que se veía algo. Y mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan nada más. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo que mirase y que fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Esto prácticamente es la ilustración de lo que les venía enseñando a los fariseos de la levadura y de lo que dicen, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, no recordáis. ¿Verdad? A veces así estamos como este ciego, no vemos con claridad, ¿verdad? Entonces Jesús lo hizo por segunda vez y vio claramente, ¿no? Entonces, hermanos, así tenemos que ser como este ciego, buscar a Jesús, ¿verdad? Y que Él sea el que descubra nuestros ojos para que podamos ver. A la primera no vio todo el ciego, sino hasta la segunda vio todo, ¿no? Tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Nos convertimos, hermanos, pero no nos podemos quedar, bueno, ya estoy salvo, gracias a Dios, sino tenemos que crecer. Entonces tenemos que quitar de nuestros ojos esa ceguedad y poder ver al Señor Jesucristo y reconocerlo. Eso fue lo que pasó con este ciego, y dice que lo envió a su casa diciendo, no entres en las aldeas ni lo digas a nadie en la aldea. A veces Jesús le decía, ve y dilo cuántas cosas ha hecho Dios contigo, pero a veces que Jesús le decía, no digas nada a nadie. Entonces casi decía, no eches las perlas a los cerdos. Hermano, entonces tenemos que ser como este ciego, ¿no? Él no veía bien y se lo dijo a Jesús, no veo todavía, no veo. Hasta que vio bien, Jesús lo dejó. Entonces, hermanos, y después sigue otra, haz de cuenta que es una enseñanza que nos va llevando, hermanos, poco a poco a ir profundizando en una relación con Jesús. Así lo veo yo. Estos dos capítulos 8 y 9 lo fui leyendo y fui viendo cómo iba profundizando el Señor Jesús en la enseñanza con sus discípulos y para que fueran acercándose y fuera profundizándose una relación con Él y fueran aprendiendo más de Él. Los llevaba como que de poco a más, y les iba enseñando a sus discípulos muchas cosas en el camino. Después con Pedro, la confesión de Pedro, ¿no? ¿Quién dicen que son los hombres que soy yo? Y entonces le dijeron unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros algunos que los profetas. Y respondió Pedro, tú eres el Cristo. Aquí Marcos no nos dice más relato, ¿no? Por ejemplo, Juan, pues nos sigue relatando, ¿no? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Jesús le dice, esto no te lo reveló ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Aquí no lo maneja, ¿sí? Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. O sea, se les reveló a Él que Él era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero fíjate qué pasa más adelante. Despuésito de eso, Pedro, Jesús les anuncia otra vez su muerte. Y les dice que Él va a morir y que va a resucitar al tercer día. Entonces, le dijo Pedro, luego le dijo, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle.
Pero él volviendo y mirando a sus discípulos respondió a Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás. O sea, despuesito de que reconoció a Jesús, le dijo Satanás, ¿cómo de un momento a otro, hermanos, podemos ser influenciados por Satanás? Tenemos que tener cuidado. No le dijo que estaba poseído por Satanás, sí, pero que estaba influenciado porque le estaba recomendando, no, mira, no vayas a la muerte. Entonces Satanás estaba influenciando a Pedro. Entonces, hermanos, aguas, porque en nuestras propias palabras podemos ser influenciados. ¿Cómo de un lugar, de un minuto a otro, pueden pasar estas cosas, hermanos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Ajá. Entonces después, hermanos, llega un acto glorioso, más revelación para los discípulos, la transfiguración. Jesús se presenta ante ellos, los lleva al monte, ¿verdad? Y se transfigura allí y lo ven resplandeciendo, muy blancos como la nieve, dice, ajá, y que les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús, ajá. Entonces Pedro les dijo, maestro, pues vamos a hacer unas enramaditas aquí, ¿no? Para Moisés y para Elías. ¿Cómo Pedro sabía que era Moisés y que era Elías? Posiblemente por sus vestimentas, seguramente porque Elías andaba vestido con, como lo dice la escritura, ¿no? Con pieles, ajá, como profeta que era, y Moisés a lo mejor con la vara que trae, ¿no? Entonces, hermanos, vemos que Dios es Dios de vivos. Ahí estaba vivo Moisés y Elías. Estaban con Dios. No podemos ver entonces que están muertos y que está el alma olvido y que quién sabe dónde Dios los tiene en un purgatorio o que están dormidos, quién sabe dónde el alma no, el que está dormido es el cuerpo. El que va a resucitar es el cuerpo, pero el alma no. El alma no está con el cuerpo, el alma está con Dios. Y aquí lo vemos, que estaba Moisés platicando y Elías con Jesús. Ajá. Entonces vemos bien esa doctrina para que no nos duerman, hermanos, ¿eh? No nos duerman ahí. Entonces vino una nube que les hizo sombra a ellos, ajá. Qué hermoso, imagínense qué maravilla esta gran revelación, por así decirlo, ¿no? Ver estas cosas ahora. No siempre se van a ver estas cosas, ajá. Y guardando la palabra entre sí, él les dijo que, la otra vez les dijo, no diga nada a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ellos no entendían qué significaba aquello de resucitar de los muertos. Ajá, y lo preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondió y les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padece mucho y se ha tenido en nada. No quiere decir que era Elías Jesucristo, ¿no? Pero el mismo Espíritu Santo que posó en Elías, era el mismo Espíritu Santo que posaba en el Hijo de Dios. Ajá, y que él lo iba a resucitar de los muertos. Pensó que a lo mejor iban a entender, porque les estaba mostrando que Elías y Moisés no estaban muertos. Y como ellos no estaban muertos, así iban a ver al Hijo de Dios. No estaban muertos, estaba explicándoles e ilustrándoles la resurrección, que así iba a él estar, que él iba a estar así con ellos. Y cuando él se fuera, ellos iban a estar, cuando ellos murieran, iban a estar también con ellos. Ajá. Y les dijeron, pero dijeron ellos, no entendían muchas cosas ellos. Pero Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. No lograban entender, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, Jesús sana después a un muchacho endemoniado, ajá, y llega ahí y gran multitud estaba alrededor de ellos y escribas que disputaban contra ellos. Vinieron los escribas a disputar contra los discípulos para que vean que sí disputaban. Y enseguida toda la gente viniéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. ¿A quién? A Jesús. Y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Les preguntó Jesús a sus discípulos. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumerajos y cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
Sí, y le respondió y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Soportar no quiere decir que, ay, estos discípulos, ¿no? Sino hasta cuándo tengo que estar enseñándoles. El Señor les enseñaba y posiblemente decía, yo ya estoy a punto de irme y ellos tienen que aprender muchas cosas. Es como cuando uno va a morir, uno quisiera decir tantas cosas, ¿no? Cuando uno está a punto de morir, quisiera decir todas las cosas que no dijo, a lo mejor en mucho tiempo, ¿no? Entonces Jesús estaba diciéndoles tantas cosas, enseñándoles tantas cosas, ajá, y todavía faltaba decirles cómo y enseñarles en la forma práctica cómo sacar demonios también, ajá. Entonces, y se lo trajeron a Jesús a este joven. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumerajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo ha de suceder esto? Y él dijo, desde niño estaba mudo, mudo, y era un espíritu inmundo. Ahora, no quiero decir que todos los mudos tengan espíritus inmundos, pero quiere decir que hay unas enfermedades físicas, ¿verdad? Que tienen que ver con estas cosas, con Satanás, ¿no? Ahora, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle al niño, fíjate, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Fíjense, aquí no le pide la fe al endemoniado, le pide la fe al padre del endemoniado porque es el que estaba sufriendo y el que se lo llevó a Jesús. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Pidió ayuda, hermanos, pidió auxilio. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, sacudiéndolo con violencia, salió, quedó como muerto, pero Jesús tomándole de la mano lo enderezó y se levantó. Hoy en día vemos que muchas prácticas hacen que el espíritu tumba a las personas y parece que están más endemoniados que nada. Y aquí vemos todo lo contrario, que el demonio es el que tira a las personas hacia atrás, las hace a veces enmudecer, como vemos aquí, y echar espumera, como vemos aquí, muchas cosas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que en la persona tiene autoridad para levantar, para restaurar, y Jesús nos muestra esto, dice, y él levantó a esta persona y lo restauró por la fe del Padre. Vemos, vean qué importante es los padres de familia. Los padres de familia es muy importante en las casas. Tú puedes orar por tus hijos. Cuando hay influencia dentro del hogar, tú puedes orar por tus hijos. ¿Sí? Entonces, cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Y dijeron, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Hay casos pues que son tremendos, ¿no? Que no me voy a meter mucho en eso. Jesús anuncia otra vez su muerte, ajá, y seguía Jesús, dice el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos. Seguía el Señor enseñándole a sus discípulos. Sí, y ellos a veces dicen que tenían miedo preguntarle, dice el versículo 32, ya me imagino, ¿no? Y le preguntan, entonces, ellos estaban ahí diciendo que quién era el mayor, pero Jesucristo les dice, toma un niño y les dijo que él era el mayor entre los hombres. Un niño chiquito es mayor entre los hombres. Ajá. Entonces vemos, hermanos, que estos capítulos hermosos eh, nos llevan a reflexionar cómo el Señor Jesús viene enseñando a sus discípulos. Y entre más adentremos a la palabra de Dios, aprender sobre Jesús, cómo Él liberta, cómo Él llama al arrepentimiento, todo lo que Él nos enseña y le enseñó a sus discípulos, vamos a ir creciendo. Ajá. Y eso es lo que Él quiere, que vayamos creciendo, que no nos quedemos como niñitos chiquitos nada más con leche, y que no crezcamos,
que no sepamos ni siquiera qué hacer. Cuando, por ejemplo, hermano, si usted se encuentra un endemoniado, ¿sabe qué hacer? La pregunta. Quiero que usted reflexione cuántos años tiene usted de convertido. Aquí los discípulos tenían poco. Estuvieron con Jesús 3 años y medio y crecieron en 3 años y medio. Pero cuando estuvieron aparentemente solos, cuando Jesús ya no estaba, pero dijo, yo estaré con vosotros, todo lo dejas el fin del mundo. Y vino el Espíritu Santo y les dio el poder para hacer muchas cosas. Crecieron todavía aún mucho más, porque fueron aplicando lo que Jesús les enseñó. No hicieron más cosas que lo que el Señor Jesús no les enseñó. Ajá, o sea, por ejemplo, no permitió Pablo que pusieran, que aumentaran las cosas judaizantes a la iglesia, porque eso no les vino a enseñar el Señor Jesucristo, ¿sí? Les dijo que la ley nada más representaban en dos cosas, amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, hermano, yo quiero que tú reflexiones de cuando tú creíste hasta ahorita. Por ejemplo, yo tengo, ay Dios mío, 28, 38, 48, más de 30 años que yo acepté a Jesús como Salvador. De esos 30 años, si tienes 20, si tienes 10, si tienes 5, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto has aprendido? ¿Sí? ¿Cuánto conoces más de Jesús? ¿Cuánto carácter has reflejado de Jesucristo? ¿O seguimos siendo el mismo todavía? Aquí los discípulos creo que han ido, yo los veo que van yendo, van creciendo con Jesús en las enseñanzas y los va enseñando a la práctica para que ellos vayan haciendo. Ellos no pudieron sacar demonios, pero después ellos pues, se expusieron ante eso y lo pudieron hacer porque aprendieron a depender de Jesús. Amén. Entonces dependamos de Jesús como los discípulos, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.